para o Brasil, a gente levou ele para a Argentina, a gente levou ele para o México e a gente hoje está fazendo o protocolo de linfoma de Hodgkin de México até a Argentina. Ainda faltam alguns países se juntar, mas a maioria dele provavelmente conhecem a voz dele, nas discussões das terças-feiras via Cure for Kids. Esse é o Maurício. E ele vai apresentar para nós os dados da OPCA. ¿Tá? Muito obrigado. Bueno, buenas tardes. Por favor, cierren los ojos y así pueden reconocer mi voz y me siento en confianza porque sé que nos hemos juntado en algún momento durante las reuniones de Hodgkin. Alejandro, no me diste el… Perdón. Este es, ¿verdad? Perdón, Ale. ¿Puntero ahí? Ok. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, yo creo que nos conocemos y primero quiero agradecer a Ale por la increíble organización, ¿verdad?, que has tenido con este evento y con todos nosotros. Y yo quiero contarles un poco de AOPCA, un poco de la historia de cómo es que 7 países muy pequeños empezaron a creer que se podían hacer las cosas diferentes. Y que la única forma de que un país muy pequeño pueda hacer algo es juntando varios países para poder aportar algo diferente, que es solo tratar. Entonces, para mí el título de colaboración es un paso adelante, es la única forma en que Latinoamérica puede aportar muchas cosas. Voy a repetir algo que él le dijo, pero que es muy importante. El 80% de los niños con cáncer viven en países pobres o de bajos recursos. La mayoría de los países como en Europa o en Estados Unidos que tienen los recursos es donde menos niños hay y que necesitan tratamiento. Y la supervivencia aún en algunos lugares puede ser de 0. Y por eso que lo que hagamos nosotros puede ayudar a compartir a otros lugares como África, Asia, que necesitan tal vez un poco de ayuda de países que sean parecidos. Esta es la realidad, al menos de Centroamérica, ¿verdad? Tenemos pacientes desnutridos, que tal vez en Europa o en los Estados Unidos no hay muchos. Tenemos mucha enfermedad avanzada, ¿verdad? Llegan ya avanzados, tenemos diagnóstico tardío. Y la pobreza, que es parte de un problema grande para nosotros. ¿Por qué? Porque el papá llega al hospital, le decimos que el cáncer se puede curar, pero tiene 4 hijos en otro lado donde tiene que regresar a trabajar y por eso prefiere ir a trabajar y no curar a este niño. Entonces el abandono para nosotros en países en Latinoamérica es muy grande y es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta y en AOPCA lo hemos hecho desde el inicio. Para presentarles a ustedes AOPCA somos 7 o 8 ahora, ¿verdad? Contando Haití, porque ya trabaja con AOPCA, pero este es Guatemala, de donde yo soy. Luego Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití aquí, perdón que no estuvo, pero ya Haití trabaja con nosotros. Somos 7 países, 8 países juntos, trabajando desde 1998. El sueño de que Latinoamérica trabajara junto viene de hace muchos años atrás, no fue una idea del 2013-14. Muchos conocerán al profesor Macera de Italia, que él empezó a tener la idea de trabajar con Nicaragua. Empezó con ellos a hacer algo porque le quería ayudar. Y luego, después de eso, él pensó, ¿por qué no me llevo a Milán algunas personas de toda Latinoamérica y tratamos de hacer algo juntos? Llevó gente de Cuba, de Bolivia, de Perú, Centroamérica, y lo hizo por varios años tratando de que se juntaran, contaran su historia y que se juntaran a hacer algo diferente. Y de eso también interviene St. Jude, que dice, bueno, nosotros también, a partir de una experiencia de un niño salvadoreño que llega a St. Jude, ellos, los papás, instan a St. Jude a que ayuden también a curar a niños, no solo de los Estados Unidos, sino también de otros lugares, y así empezó Guatemala, El Salvador. Y en 1998, después de varios años de estar yendo a Milán, se forma
lo que es AOPCA, la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica de Centroamérica, que en el 2001 estuvo Panamá, 2006 República Dominicana y Haití, y ahora son más manos juntas trabajando por los niños. Entonces, esa es la historia de alguien que quería hacer algo por los niños en Latinoamérica. Centroamérica empezó a hacerlo, lo creyó y de verdad que hizo la diferencia para esos niños. Ahora voy a hablarles un poco de lo que nos interesa a muchos acá, que es del linfoma de Hodgkin, específicamente cómo eso hizo el cambio. Y la verdad que tenemos que reconocer que a nosotros no nos gusta a veces ver el pasado, pero es muy importante saber de dónde venimos para poder saber a dónde vamos y qué cambio vamos a hacer. Entonces, ya desde el 97 empezó Nicaragua a publicar lo que ellos hacían. Ellos no tenían radioterapia, así que tuvieron que empezar a usar drogas altas para poder empezar a curar a los niños, porque antes de eso se morían todos los pacientes. Cuando en Europa ya tenían un 70% de sobrevida, nosotros en nuestros países se morían todos los pacientes. Era increíble ver eso. Aquí no era cuidar la toxicidad, aquí era curar lo que se podía, es el primer paso. Y bueno, empezamos a tener 48 pacientes, eso fue lo que se empezó a reportar. ¿Y qué se hizo? Y los resultados, al menos ya sabíamos dónde estábamos. Ya habían resultados, aunque la toxicidad definitivamente era muy alta, pero ya se curaban niños, ya podíamos demostrar que había un resultado. Entonces, eso es lo primero. Aquí, después de esto, inicia AOPCA. Esto fue solo Nicaragua. Viene AOPCA y se junta. Y de 48 pacientes, empezamos ya a tener 216 pacientes juntos. Lo pudimos publicar y empezamos a tener resultados, aún muy parecidos a los anteriores porque no había muchos cambios, pero ya se tenía historia, ya se tenía resultados y eso empieza a llamar ayuda y a llamar trabajo. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes de estadio 4, la sobrevida verdaderamente estaba muy baja, aún los estadios 2 o 1 estaban bajos, pero ya había resultados y ya se curaban niños, que eso era algo importante. A raíz de todo eso, St. Jude empezó a ayudarnos a poder juntarnos. ¿Cómo poder ayudarnos? ¿Cómo poder comunicarnos más? Y fue lo que usamos ahora, que es el Cure for Kids. Empezamos a tener reuniones donde podíamos presentar imágenes, donde podíamos presentar los casos, donde podíamos levantar la mano si queríamos consultar y empezamos a ver que la gente empezó a exponer sus dudas, a compartir sus problemas y es mucho más fácil tomar responsabilidad en grupo que hacerlo uno solo. Poder decir qué piensan ustedes, me ayudan con esto y tener opiniones. Enrique nos ha ayudado muchísimo ahora con lo que es la radiología. Entonces empezamos a ver que los niños tenían un mejor tratamiento. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Quiénes son los principales? Son los niños, y ellos empezaron a tener una diferencia de tratamiento. Ya no era solo curarlos y que dentro de 10 años estuvieran estériles, con problemas. No, ahora ya queríamos curarlos y cuidarles también su vida futura. Entonces empezamos en el 2004, que fue cuando yo llegué a trabajar en lo que era el linfoma de Hodgkin, a partir ya por grupos, que es lo que actualmente estamos usando y vamos a trabajar el fin de semana para ver si seguimos haciendo lo mismo. Pero ya teníamos un orden, ya teníamos una historia, ya podíamos decir, ya podíamos comentar, ya había experiencia. Y empezamos en el 2004 al 2012 a usar lo que ya todos conocíamos, pero de una forma ordenada. Ya no era solo de démosle a ver cómo le va y no, ya no. Ahora sabíamos que podíamos hacer una evaluación temprana, que está demostrado la intensidad de la quimioterapia. Y por primera vez en Centroamérica, donde se morían todos los niños antes del año 2000, empezamos a decir, no demos radioterapia a los que tienen remisión completa. Todo el mundo nos asustamos. No, ¿cómo vamos a quitar la radioterapia? ¿Se van a morir los pacientes? No, ya no. Ahora ya ya no estábamos solos, Mauricio Castellanos, Armando Peña de Honduras, no, ahora teníamos ya mentores, doctor Pedro Alarcón,
Mónica Mesger, ya trabajábamos juntos porque vieron que podíamos hacer algo diferente y empezamos a diseñar esto, aunque todavía estaba alto la dosis de radioterapia, pero ya era algo. En el riesgo intermedio, las dosis, a pesar de tener 20, 25, ya habían bajado, porque antes cada quien hacía lo que se le ocurría. Lo que pensaba que era bueno lo hacía. Ahora ya no, todos íbamos a hacer lo mismo. 7 países juntos haciendo lo mismo. Y en ese tiempo usábamos el Stanford 5 modificado para los alto riesgo, pensando en que esto eran 12 semanas, el paciente no podía abandonar porque tenía que venir todas las semanas y esto nos permitía curar más pacientes, siempre haciendo la evaluación. De 49 pacientes, de 219 pacientes, pasamos a más de 400 pacientes juntos, haciendo lo mismo, tratados igual, pudiendo analizar nuestros datos, ya no lo que hacen en otros lados, sino lo que hacíamos nosotros, pensando en la desnutrición, en la pobreza, en el abandono, y ahora sí podíamos nosotros hacer algo diferente. Y entonces puse este slide más que todo por la cantidad de pacientes que ya nosotros teníamos como grupo. Ahora ya cuando íbamos a algún lugar ya podíamos presentar algo así, ya la gente ya nos platicaba, doctor, ¿cómo hacen ustedes con esto o lo otro? Gente de hacia otros lados para comparar. Entonces los resultados empezaron a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, estos son años de seguimiento. Ya podemos decir, sí podemos hacer las cosas bien, podemos cuidar los datos, podemos ver, y esto es la sobrevida de lo que es el bajo riesgo. Y esta curva azul, que nunca sale en las curvas de Europa ni de Estados Unidos, es el abandono como evento. Para nosotros, si un paciente abandona, se muere. Lo tomamos como que murió. Entonces, eso es un evento para nosotros. No para otros lugares, pero sí para nosotros. Y este es el event free y este es el overall. Resultados de bajo riesgo sin radioterapia, wow, mejor. La verdad que estábamos ya mejorando. Luego, igual para el riesgo intermedio, igual los años de seguimiento, y el abandono aquí era un problema, es un problema, porque aquí estamos hablando no solo de Guatemala, sino de toda Centroamérica. En Guatemala tenemos muy bajo abandono, porque encontramos que dándoles el pasaje para la gente, dándoles comida para llevar a su casa, dejaban de abandonar. Y la educación, repitiéndole, se va a curar, vale la pena luchar por él, aquí está su comida, llévela para su casa, le pagamos el bus, el transporte, esto ha ido bajando. Entonces, la verdadera, el event free del riesgo intermedio, que para nosotros es todos los pacientes que tienen bulky, es bueno, andamos por esto. Entonces, aquí nos dimos cuenta que algo que teníamos que pelear era por el abandono, y hacia ahí nos concentramos y hicimos cosas. El Stanford 5 no nos fue como queríamos, no nos fue los resultados que queríamos, porque si ustedes se dan cuenta, sigue abajo los estadios 4, estamos muy bajos en eso. Entonces dijimos en el 2009, hay que cambiar. Ahí fue la primera vez que conocí a Christine, porque en una sesión de Cure for Kids empezamos a discutir qué hacemos. Stanford 5 no nos funcionó como queríamos, estamos mejor que antes, pero no lo que queremos. Queremos mejorar aún más. Y ahí surgió la historia del OEPA COPDAC. ¡Wow! Todos se asustaron. No, OEPA, no, es muy intenso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Les voy a contar la historia de lo que nos pasó. El Stanford 5 falló porque no usamos la droga original. Se usó la ciclofosfamida, por eso era Stanford 5 modificado. Y esto fue publicado por Mónica, porque ellos también lo hicieron en St. Jude, en Dana-Farber y en Stanford, hicieron lo mismo y les fue igual que a OPCA, igual, les fue mal. Miren cómo iba esa curva. Entonces, juntos dijimos, paremos el Stanford, ¿ok? Pero nos fue igual. O sea, no fue culpa de Centroamérica, no manejamos mal los pacientes, no, era la droga lo que estaba mal. Por eso es que uno no puede solo cambiemos y probemos esto, yo lo leí, no. Hay cosas que hay que tener mucho cuidado antes de tomar decisiones. Esto es lo que estamos usando actualmente, creo que todos nosotros. Brasil, Argentina, Venezuela, ¿verdad? Perú,
Estamos usando esto. 4 ciclos de ABVD, si remisión completa, no radioterapia, y si remisión parcial, 20 grays a las áreas involucradas solo en la evaluación. Por eso es tan importante la revisión centralizada, Enrique. Es por eso. Porque si nosotros decimos que el paciente está en remisión completa, no radioterapia. Y si nosotros decimos que hay remisión parcial, ¿dónde? Ahí le vamos a dar radioterapia. Entonces, si no estamos seguros, vamos a dar radioterapia o vamos a dejar de dar radioterapia a pacientes que lo necesitan o que no lo necesitan. Entonces, por eso estamos aquí en Porto Alegre, para decidir esto. Porque aquí lo hacíamos nosotros. ¿Qué pensás tú? A mí me parece que está en remisión completa. Ah, ok, muy bien. Pero no es lo mismo que tener a alguien que nos diga, no, aquí no me parece esto, o no está bien esta imagen, repítala, o hagámoslos todos iguales. Y aquí cambiamos al riesgo intermedio, le pusimos la evaluación temprana. Lo que hacíamos antes en el cuarto, lo bajamos al segundo y también quitamos la radioterapia. Todos se asustaron. ¿Por qué? Porque el bulky, en Centroamérica por lo menos, son unas masas de este tamaño. No son pequeñitas de 6 centímetros. Son grandes masas que uno se asusta y dice, ¿le voy a dar más radioterapia o ya no le doy aunque tenga bulky? A nosotros nos funcionó que si estaba en remisión completa, no radioterapia, no un boost, no nada. Íbamos a hacer esto. Y bajamos la dosis. ¿Cómo nos fue? Eso es lo interesante, porque aquí sí hay cambios muy importantes de toxicidad. Estos son los resultados que necesitan más tiempo de seguimiento, por supuesto, pero que se ha mantenido el bajo y el intermedio. Aquí el abandono está incluido, ¿ok? Por eso es que puede bajar un poco esta curva. Pero los resultados de por sí, quitando la radioterapia, donde en el bajo riesgo el 90% de los pacientes tienen remisión completa, o sea, no reciben radioterapia, y en el riesgo intermedio, donde el 33% no reciben radioterapia, y tal vez ya con Enrique va a ser el 40%, o tal vez va a ser el 20%, porque estamos muy optimistas de decir la definición de remisión completa, esto va a mejorar aún, porque va a ser diferente. Pero estos son los resultados actuales, sin radioterapia y con dosis bajas de radioterapia, y solo a las áreas que son positivas en la evaluación, ya no al diagnóstico. O sea, menos toxicidad, mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, Christine, conocemos a Christine, a Dieter. ¿Cómo les fue a ellos? Ellos ya publicaron esto y les fue bien, compararon sus curvas, nos enseñaron que OPA y OEPA les iba igual, y eso nos va a hablar Christine después de mi plática, pero dijimos, ok, intentemos. Todos preocupados. Desnutrición, pacientes tardíos, con diagnóstico tardío, eso no lo miran en Alemania. ¿Nos va a ir bien? Todos preocupados, pero creímos que era lo mejor. Entonces dijimos, 2 OEPAs, evaluamos. Nosotros no nos atrevimos a quitar la radioterapia porque no tenemos los métodos como ellos evalúan la remisión completa. No tenemos PET. Nosotros en Centroamérica no tenemos PET. Solo CT. ¿Es tan confiable como el PET? Podemos decir que si la CT nos da remisión completa, ¿es completa o no? En este momento dijimos, no tenemos que cambiar muchas cosas, porque lo que queremos es seguir curando niños. Vamos despacio, demos tiempo. Entonces, aquí empezamos entonces a ver, estos son 217 pacientes solo de alto riesgo, no bajo riesgo, intermedio, no, son 217 pacientes solo de high risk. ¿Se recuerdan cómo eran las curvas antes? Que el estadio 4 andaba por el 30%. Actualmente ya mejoró. Mucho comparado. Pero sabemos que aún podemos hacerlo mejor. Y es por eso que estamos aquí con Christine, con Mónica, venía el doctor de Alarcón para saber cómo vamos a mejorar esto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Porque el estadio 2B nos va muy bien, pero el 3 y 4
Todavía creo que podemos mejorarlo más. A ellos les va mejor. ¿Por qué será? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorar? La revisión centralizada de imágenes, la revisión centralizada de patología, porque a veces uno se confunde de diagnóstico si no lo hace bien, y tal vez por eso es que no nos va como a ellos, por ejemplo. Somos muchos países y en algunos sí tenemos inmunistoquímica y en otros no tenemos inmunistoquímica. ¿Qué vamos a hacer con los que no tienen? ¿Qué tal si es un predominio linfocitario pero no le hacemos CD20? Eso no es confiable. ¿Nos vamos a ayudar? Yo, Guatemala, ayudo a toda Centroamérica a revisar la patología. Yo, el centro de Brasil, les ayudo a revisar la patología a los que no tienen todo esto. Hagámoslo juntos. Los niños lo merecen. Ellos van a salir beneficiados. Entonces los resultados ya son buenos, de verdad. Y así, Argentina, México, Perú, ya tenemos los mismos resultados. Y ahí fue donde nació todo esto. Así fue. Le presenté a David Verón los datos. Nos invita Daniel a Argentina. Conozco a mi amigo Alejandro. De ahí empezamos a trabajar con Iván y Juan, con todo el mundo. Luego fueron Venezuela, que de verdad un trabajo increíble. Entonces, Brasil ahora, increíble. Esto es un sueño que tenía el profesor Macera en los años 84, 85, y no pudo hacerlo en ese momento. No pudo. No eran las personas, no era el tiempo. Ahora llegamos a esto. Estoy seguro que cuando el profesor Macera vea esto va a decir, wow. Eso quería yo para los niños, que trabajaran juntos, que ya no dejen de pensar quién es el más importante, soy yo. No, no soy yo, es el niño. Entonces no importa si estoy yo primero, segundo, tercer autor, no. Lo que importa es los resultados. Entonces empezamos a creer en esto. Empezamos a creer en esto y ahora estamos aquí todos los que estas estrellas marcan. Ya tenemos años trabajando juntos, no es que vamos a probar a ver si nos va bien, no. Ya hemos demostrado que trabajamos juntos, pero que podemos mejorar. Ahora es cuando de verdad debemos de comprometernos, porque si vamos a iniciar un nuevo protocolo de APL, de Hodgkin, vamos a hacerlo bien, porque imagínense que en Hodgkin esperamos, siendo pesimistas, 800 pacientes al año, 800 patients per year. ¿Qué tal si no tomamos bien los datos y no llenamos bien las hojas y no queremos reunirnos? Vamos a perder esa información. No, ahora no. Ahora creo yo, de verdad, que lo vamos a hacer bien. Que vamos a hacer un grupo como lo es Euronet, como lo es el COG. ¿Por qué no? Pero sí tenemos que comprometernos a hacerlo bien. Eso tiene que cambiar, esa cultura nuestra que a veces, ¿llenaste los datos? No, no pude. El último día, metiendo los datos. ¿Y cómo sé yo si me puso verdaderamente el dato correcto? Vamos a tener que ir a los centros, a ver cómo llenar. O sea, va a haber muchas cosas. Y por eso es que San Jude aquí tiene un papel importante, porque nos va a dar la estructura para hacer esas cosas. Entonces, para terminar, ahora tenemos oportunidades que antes no teníamos. Podemos hacer estudios clínicos con diferentes brazos. El objetivo principal de este nuevo protocolo de Hodgkin es que ningún paciente se quede fuera de un protocolo estandarizado. Quiere decir que si yo solo tengo ultrasonido y radiografía de tórax, porque soy muy pobre en mi centro, le vamos a dar una opción de trabajo. Hace esto. Si yo tengo tomografía, este es el protocolo. Si yo tengo MRI y tengo PET, esto vas a hacer. Así todos podemos trabajar juntos en el mismo protocolo, pero dándole la oportunidad a todos. No es que si no tenés PET, no puedes venir con nosotros. No, todos podemos trabajar. Y lo mismo trabajaron en APL. Todos podemos trabajar. Estudios randomizados. ¿Se puede hacer eso en Latinoamérica? ¿Cómo va a ser? Son éticos por una razón. Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires tiene PET. Guatemala, Centroamérica solo tiene CT. Después de 5 años nos vamos a juntar con David y vamos a decir, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue en la remisión completa? ¿Cómo te fue en el bajo riesgo usando PET? Me fue así. Yo solo usé tomografía y me fue igual. ¿Vale?
¿Seguir usando el PET o tenemos que exigirle a todos PET? ¿O qué vamos a hacer? Esos son estudios randomizados éticos, porque se hicieron porque yo no tengo PET y él sí tiene, así que no es que estemos mal. Trasplante con quimioterapia. Aquí está Oscar. Oscar va a trabajar en lo que es el rescate de los pacientes con Hodgkin. Si ustedes tienen trasplante, háganlo. Ahora, yo no tengo. ¿Qué voy a hacer? Juntémonos los expertos. Díganme qué es lo mejor. ¿Cómo vamos a tratar a nuestros pacientes en los cuales yo no tengo trasplante y tienen una recaída temprana o una progresión de enfermedad? Entonces, eso, ya tenemos datos y lo vamos a hacer. Y esto es lo más importante. Más niños tienen acceso a un tratamiento comprobado y estandarizado. Ya no es, yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieres. ¿Yo hago qué? No, ese no me gusta. A mí me gusta el que traje donde estudié. No, todos iguales. Vamos a aprender a hacer las cosas como debe ser. Si decidimos que sí, vamos todos iguales. Y eso, de verdad, en 5 años, estoy seguro que vamos a curar más niños con menos toxicidad, pero vamos a aportar algo para la gente que vive como nosotros, que los van a poder usar. Así que yo quiero de verdad agradecer a toda la gente que ha trabajado en esto, a ustedes por estar aquí. Espero que mi español haya podido llegar, ya los conceptos han llegado a ustedes. Y yo estoy 100% convencido de que CLEOP, como grupo, va a ser una diferencia impresionante. Solo debemos de confiar y trabajar. Y sé que los niños van a ser los más beneficiados. Y eso lo queremos todos, estoy seguro, todos. Así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, interesante porque por el tiempo. Cuando nosotros cambiamos al OEPA, tuvimos en los primeros pacientes, tuvimos mucha muerte por toxicidad. Y aprendimos entonces que el primer OEPA teníamos que tener al paciente cerca, porque la desnutrición o cualquier cosa que él traía antes lo predisponía a hacer más fácil una muerte por toxicidad. Solo aprendimos eso, solo dijimos, este paciente se queda en el albergue, no en el hospital, en el albergue, y lo vemos siempre, y después de ahí no volvieron a morir pacientes. Y compartimos eso con Argentina, cuando ya lo sabíamos y ellos no tuvieron muertes por toxicidad. Y entonces, por eso es que ahora de la OEPA confiamos en que lo podemos usar, pero fue por toxicidad porque no sabíamos cómo, que ese primer OEPA en un paciente desnutrido, en un paciente con infección, era de tenerlo muy cerca porque sí es intenso, ¿verdad? Entonces, después de aprender eso, ya no tuvimos ese problema, ya no hubieron más muertes por toxicidad. El número de pacientes con low risk es muy bajo comparado con high risk. Sí. ¿Qué estrategias vamos a usar? ¿Protocolo para diagnóstico? La verdad que es una pregunta importante desde el punto de vista de que cada país tiene su propio problema y lo que tenemos que hacer es poder educar a la gente que el cáncer sí se cura primero y luego trabajar con estudiantes de medicina, trabajar con esta gente que tiene el primer contacto para que nos lo mande rápido, porque nosotros de bajo riesgo tenemos muy pocos pacientes. De los 400 pacientes son 48 pacientes de bajo riesgo, porque miran el ganglio pequeño, le dan antibiótico, se va con otro médico, le dan antibiótico y así crece, y cuando llega con nosotros ya es riesgo intermedio mínimo, ¿verdad? Aunque la sobrevida de riesgo intermedio estamos en 90%, todavía lo podemos recuperar, pero es educación y cambio de mentalidad. Una última pregunta. Sí. El 90% de los pacientes en Guatemala son Epstein-Barr virus positivos y la edad de los niños es más baja. Sí. ¿Por qué no nos planteamos una vacuna para Epstein-Barr? Es una buena pregunta. Nosotros comparamos con Estados Unidos y ellos tienen el Epstein-Barr en la célula de Reed-Steinberg positivo en un 52%.
en Centroamérica o en Guatemala específicamente es el 90% de Epstein-Barr positivo. Podría ser, no sé, una idea. ¿Qué influye? Esto es lo que tenemos también que hacer ahora en adelante. Plantearnos preguntas de investigación. Guardemos tejido, guardemos sangre, guardémoslo. Más adelante van a ser oportunidades, estoy seguro, de poder ver cosas que ahora hacen en otros lugares. Entonces, esto es una cosa que se podría ver. Dependerá mucho de cada país, ¿verdad? Pero creo que... Yo estoy pensando en Salud Global. Carlos, necesitamos un banco de tejido para los 800 pacientes. Por cuestiones legales, en algunos países el banco de tejido funciona bien diferente. Entonces es una cosa que se va a tener que llevar en cuenta, independiente de cada país. Pero eso no quita que un país determinado tenga un proyecto determinado que no sea generalizado con el resto del protocolo de CLEOR. Si alguien en Guatemala, alguien en Argentina, alguien aquí en Brasil quiere hacer alguna cosa relacionada al protocolo de Hodgkin, lo puede hacer. Solamente proponerlo para el propio equipo, el equipo interno, digamos. Y yo quería hacer dos resalvas. Estábamos comentando aquí con Adriana o que Mauricio está colocando como eu não tenho transplante, eu não tenho PET-CT e Centroamérica, é Centroamérica inteiro. O sea, não é que não tem em Guatemala, mas todas as vezes, então não tem como fazer, a menos que mande para os Estados Unidos, que mande fora do país. Então é uma seleção natural praticamente. E quando a gente se juntou para fazer o protocolo brasileiro, no protocolo brasileiro estão as duas opções. Ou você pode avaliar com PET-CT ou você pode avaliar com CT. O que você tiver disponível, só não demorar em fazer a avaliação, e se você faz a avaliação com um, você tem que fazer a avaliação, o diagnóstico com um, a avaliação depois com o outro. Não adianta isso comparado. Mas em realidade a intenção do protocolo brasileiro é mais juntar as pessoas, agrupar as pessoas que não estavam agrupadas em volta de um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, que hoje tem 28 instituições no Brasil que estão fazendo o mesmo protocolo. Tá? Uma observação. Pois Você pode olvidar da ressonância? Vocês estão olvidando? Com DCT, Não. a PET-CT, a maioria dos Não, porque a países gente tem guardado essa na manga. Hã? Para discutir no final da semana. Não, mas não se vai DCT a PET-CT, se Sí. vai a ressonância. Así es. Eu tenho certeza que na Centroamérica Sí, tem sí. ressonância. Yeah. Em todos os países. Se hace neurocardiometria, se hace linfoma. Yeah. Eu estou treinando espanhol. Henrique Lederman tem um trabalho fabuloso comparando PET-CT. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir com PET-CT e ressonância magnética. Ele apresentou em Barretos há 2, 3 anos, apresentou em Washington, e eu acho que foi Eu uma apresentei apresentação. ontem, também No simpósio do Einstein Eu também. tenho que convencer os oncólogos. Vocês têm que saber que a ressonância, nós só estamos usando o linfoma, ainda não vamos para os outros. É tão boa quanto ou melhor do que o PET. Todo mundo tem. Só o CT sozinho vai dar problema, mas com a ressonância não vamos ter problema. Perfecto. Pues, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Diga por el micrófono que pueden hacer preguntas por internet. Si alguien quisiera hacer preguntas por el internet, será un gusto para nosotros contestarles. Que as pessoas não escutam quando eu falo por aqui, eles só escutam se falo por aí. Tá? Raíssa. Sí, como parte del cuidado de los niños para considerar en el protocolo, sobre todo teniendo en cuenta los procesos infecciosos con el esquema OEPA, que es mielosupresivo, considerar como parte del soporte el uso de factores estimulantes de colonia, sobre todo con el segundo OEPA, que ya hoy hay problemas, uso de finasterida, por ejemplo, si hay disponibilidad en nuestros países. Me parece una pregunta interesantísima y hay varios que lo usan, inclusive aquí. Pero todavía no sabemos qué vamos a usar. Vamos a discutir qué vamos a usar en el próximo. Entonces, me parece que eso es una buena sugestión dependiendo la agresividad que vamos a tener para nuestros pacientes
y la evaluación que vamos a hacer para ellos, y tenemos que ver quién lo va a tener disponible, porque aquí en Brasil está disponible, en Argentina está disponible, en varios países, que es lo mismo que vaya a acontecer con el arsénico para la leucemia prominocítica. Sí, Raiza, creo que este fin de semana vamos a decidir cuál va a ser el esquema terapéutico que vamos a usar. Si es el OEPA, COPDAC, aquí está Cristina, ella está en ese. Vamos a comentarle sobre esto y vamos a sacar conclusiones, pero siempre vamos a tener la opción posiblemente. Quien tenga, que lo use, pero ordenar. Yo no tengo, no lo uso, pero vamos a poderlo ordenar y poder saber cómo nos va a ir. Muy importante. Sí, bueno, felicidades por el trabajo. Yo siempre digo que el ejemplo que daba Oscar al mundo es grandísimo, de cero llevar las empresas casi iguales que en Europa o en Estados Unidos. Debes felicitarte, ¿no? La pregunta es, en este cambio, en los estadios avanzados que hicieron del protocolo del 2012 en adelante, que pusieron el bloque OEPA, yo me acuerdo en la reunión de Nicaragua, en la última, en que realmente las diferencias entre los países eran grandes, ¿no? Nicaragua, El Salvador tenían una supervisión un poquito más baja, y esto habla un poquito acerca de las manejo de toxicidades, ¿no? Entonces, bueno, siendo que Centroamérica es un universo, pero también es un universo muy diferente a Costa Rica, por ejemplo, que tiene trasplante, o Panamá, ¿no? Entonces, ¿cómo les fue a ellos, a los países más pobres de Centroamérica? Porque dentro de los países pobres hay más pobres, ¿no? O por ejemplo Haití actualmente. ¿Cuál es sobre todo la toxicidad relacionada a quimioterapia? Gracias, Oscar. En lo que respecta específicamente a toxicidad, Oscar, media vez nosotros en Guatemala nos dimos cuenta que el primer OEPA era el que teníamos que tener al paciente cerca. No hubo muertes por toxicidades en los países, aún siendo los más pobres. Logramos transmitirles ese consejo de cuidar el primer OEPA y ahí la toxicidad cambió. Los resultados al final pueden cambiar definitivamente porque depende mucho de que no tenían radioterapia a tiempo, que en lugar de tener acelerador lineal tenían cobalto. Son cosas que han cambiado ya con el tiempo, por suerte. Haití no entró al protocolo, pero lo que queremos ahora en este protocolo, Oscar, es tener claro que si yo no tengo las cosas para dar el OEPA, voy a usar otra cosa. O sea, vamos a tener un brazo, queremos trabajar en un brazo este fin de semana, donde diga, si yo no tengo esto, esto y esto, no voy a usar eso, no me conviene usarlo. Vamos a usar el ABBD, por ejemplo. Y entonces van a evitarse, van a tener siempre mejor sobrevida, pero no va a haber muerte por toxicidad, que eso no es tolerable, ¿verdad? No es tolerable. Muchas gracias. Es un gusto.